¿Qué? ¿Ya va a empezar? No, ¿y qué dirán? ¿Ya está grabando? Uy, espérate, güey, con esto sí no te metas. Bienvenidos a las cápsulas de Stroma, donde Eduardo y Omar platicarán sobre diferentes temas. Stroma Matas, danos tu atención. Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con esta gran sesión que quedamos pendientes la semana pasada. Y bueno, pues otra vez aquí nuestra amiga Nadiel dándonos su enseñanza y su experiencia sobre la danza que empezamos la semana pasada en un contexto histórico y nos quedamos cuando estábamos hablando, si mal no recuerdo, de Tlacaelel. Y Tlacaelel estuve revisando, Nadiel, así rápidamente. eh, ese en su códice o en su dibujo es el que trae un macuahuitl, o cómo se llama, como un palo que se le incrustaban obsidianas afiladas en toda la periferia y que según con eso podían cortar fácilmente cualquier apéndice, incluso hasta el tronco de un cuerpo, ¿no? Ese es Tlacaelel. Ese es Tlacaelel. Era bien gandul el Tlacaelel, ¿o qué onda? Pues fíjate que es el que le cambia todo el sentido filosófico. Ya ven que estábamos hablando del sentido filosófico de todo lo que era la Toltecayotl, de todo lo que era. De hecho, ahora que lo mencionas, otro de los hallazgos por los que se asume o presume que antes no había un esquema de guerra es que no hay una evolución en la parte de las armas, ¿no? O sea, las armas no eran sofisticadas, lo que Muy tenían, si rudimentarias. acaso eran como este tipo de ondas que se sí. hacían como para bajarte un pájaro, pues para comer, ¿no? Como la que traía ¿cómo se llama? Cuchillitos ¿Sí? y... Algo muy, muy artesanal, ¿no? Muy rudimentario. O sea, lo que necesitaran para cazar, ¿no? O sea, para la cacería. No acá de que voy a hacer un arma que al inyectar destripe, camine 10 metros e infecte una población. No pensaban No, en creo eso, que ¿verdad? Eso ya estuvo muy nazi de tu parte. Pues eso, sí, ¿no? güey. Es que eso es lo que quería evidenciar. O sea, hacían armas, güey, para el autoconsumo, en buena onda. Mira, ahí va un venadito, no lo vamos a papear, doy un flechazo, ya le di, lo rebano y no lo comemos. No pensaban en onda nazi, locochona, ¿no? Oye, Ah, espera, yo tengo tú, una Mush, duda. sí. Entonces, ¿qué tan veraz, confiable es el libro de Velasco Piña, de Tlacael el Azteca, no me acuerdo qué, o es Sí, esa ficción? cara ya dijo todo, Porque valedor. sí, o Lo sea, que yo pasa es recuerdo que haberlo leído y te da ese de, no manches. no hemos llegado a esa parte de la historia. Ah, va, va, Pero, va, va. Sí, pero es que es muy importante porque Velasco Piña es un personaje importante en todo lo que es la Mexicáyotl como tal, ¿no? no, muy Hoy, bien. ¿qué te Sí. parece si alzamos la mano antes de preguntar o para interrumpir? ¿No? Sí, señor. Nadiel, también estabas hablando de la sesión pasada, algo que me llamó mucho la atención y me dejó pensando sobre Cihuacóatl, la mujer serpiente, ¿no? Ah, bueno, Tlacael y Tlacael, él era Cihuacóatl, exacto. Cihuacóatl. Ok. El hablar de la mujer serpiente era como era la figura consejera del Tlatoani, ¿no? ¿Y por qué tiene? O sea, porque en el esquema que planteábamos la vez pasada y que quisiera retomar de esta figura del equilibrio, que es el Nahui Olin, Uh-huh. que es la figura, dice, primero, pues tienes que equilibrar la parte masculina y femenina, ¿no? Y al equilibrar la parte, tienes que tomar, o sea, la parte femenina es la parte como del nahual, la parte lunar, ¿no? La parte de la intuición, de lo abstracto, La mística, ¿no? la Sí, mística. ok. Y la figura del sol, que es la parte masculina, que es la parte racional, que es la parte concreta. Entonces, si lo vemos como partiéndonos en nuestro cuerpo, nosotros ponemos en el lado derecho esta parte solar y en el lado izquierdo la parte nahual de la luna, ¿no? Entonces, esto daba un equilibrio, pensar en la Cihuacóatl, que era el conocimiento serpentino, que era la parte pues de la intuición y lo abstracto, ¿no? Y si partimos el cuerpo así en cuatro, o sea, ya dije izquierda y derecha, teníamos la parte de arriba, que es la del cielo, que es la parte del quetzal, que es el espíritu,
y abajo del ombligo la parte de la tierra que es Coatl, que es la materia, Sí. ¿no? Tiene sentido. Entonces, ¿perdón? ¿No? ¿Coatl es serpiente? Coatl es serpiente. Y Quetzal puede ser la representación de la belleza, de las plumas o del ave, ¿no? O sea, es como un sentido general de todo eso. Entonces, son los 7 rumbos, ¿se acuerdan que hemos platicado? Bueno, primero los 4 rumbos, pero además la conexión con el arriba, el abajo y el corazón, ¿no? Lo Y, mencionaste la sesión pasada, claro. y entonces, el tener un Cihuacóatl para un Tlatoani, pues era tener el complemento. Pero resulta que este personaje Tlacael, él cambia la historia, porque como lo platicamos, los mexicas llegaron y llegaron sin tener ellos una cultura propia, fueron tomándola, fueron aprendiéndola, fueron desarrollándola, ¿no? Llegaron al valle de Tenochtitlan e hicieron la fundación de Tenochtitlan, que decíamos que hay toda la controversia, pero que se calcula que fue en 1325. Y entonces, después llega ya este personaje, y es muy importante Tlacaelel porque fue él el Cihuacóatl de varios de los tlatoanis. Entonces, quiere decir que pasaron varios gobiernos y él se mantuvo ahí en el poder. Y este Tlacaelel fue el que se le ocurrió esta idea, o sea, cambió la parte que era muy espiritual, la parte de arriba que dijimos que era muy espiritual de la cultura, y se fue a la parte más material, ¿no? Y entonces fue que empezó con esta parte del saqueo, esta parte de que les rindieran tributos, y lo que decíamos eran las guerras floridas. Sí, Lalo. Esa era mi pregunta. Aquí llegan las guerras floridas. Ah, súper. Estas eran las guerras floridas que decíamos. O sea, ellos iban y entonces había una parte de intercambio, decíamos, ¿no? En la que tenían permitido tomar prisioneros. Y es aquí donde viene otro tema igual de controversial y polémico, es el sacrificio humano. Es controversial y polémico. Los puristas de la Mexicayot dicen no existía. Si se quita uno la parte romántica y un poco el velo, le das la posibilidad de que existiera. Cabe aclarar que como el náhuatl y las culturas eran tan filosóficas, y se nota sobre todo en la lengua náhuatl, que es la que yo conozco un poco, no domino, ¿verdad? O sea, conozco un poco y pocas palabras de otras lenguas originarias, pero son bastante metafóricas, ¿no? Entonces, no necesariamente, luego dicen que se comían a los niñitos, pero los niñitos eran los honguitos, ¿no? Entonces, no es que comieran niños, por ejemplo. Pero dándole la posibilidad sin juicio a que pudieran existir los sacrificios, Tlacaelel es uno de los que pone la guerra florida como una forma de vida. Sí, Omar. Aquí dices que es muy controversial lo de los sacrificios humanos, ¿no? De hecho, ahorita que ando por acá arriba, la mayoría de los extranjeros te preguntan eso luego, ¿no? Es lo primero que te preguntan, ¿no? Oye, pero los mexicas, los aztecas, eran bien bélicos, hacían sacrificios humanos, ¿no? Para ofrecimiento a sus dioses. Obviamente eso ya fue una súper pregunta profunda. Lo primero que te dicen es, ¿verdad que mataban gente en las pirámides? Y yo la verdad siempre digo, la historia de Mel Gibson no es la historia de nuestro país, ¿no? Claro. Obviamente esas cuates hacen taquilla, ¿no? Aquí me gustaría que tú les explicaras a la audiencia, lo estás diciendo que si nos quitábamos el velo tantito de lo romántico, podríamos dar un espacio a que sí hubiera un tipo de sacrificio, ¿no? Pero con eso que de la verdad absoluta que no se conoce y que se comían a los hongos que les dicen los niños, entonces alguien ha de haber inventado posiblemente, o no sé, tú qué nos pudieras decir sobre el sacrificio humano. Porque eso les llama mucho la atención a todos los extranjeros. Pues llama mucho la atención porque es una forma también que encontraron los españoles de justificar sus actos, ¿no? De decir, estos eran unos bárbaros, eran unos ignorantes, porque
vestían con ropas diferentes de las de nosotros. Eran unos ignorantes porque cometían actos de barbarie, porque creían mucho en la parte espiritual, porque. Entonces... Eran unos ignorantes porque tenían o sea, estás hablando de que ellos nos veían como unos ignorantes. No, ellos sabían que no, Omar, pero tenían que vender una historia de justificación de por qué llegaron a ser un desastre. Ve nada más ellos claramente llegaron y vieron una ciudad que tenía acueductos perfectamente diseñados, que estaba en una isla, que estaba creada así, pero no tenían ni tantito los rollos que ahorita nos dejaron los españoles y que se está hundiendo la Ciudad de México, pero esa es tu historia. Eso es otra historia. Que tenían un conocimiento astrológico y manejaban todo eso, que tenían sistemas políticos, militares y religiosos. Ellos, por supuesto, que sabían que no eran unos ignorantes, pero era más fácil venderle la idea al gobierno, a los reyes de España, decirles, no, pues son unos bárbaros salvajes y tenemos que culturizarlos, ¿no? Evangelizarlos. Entonces, sí. Entonces, o sea, creo que hay una parte de la exaltación de lo que realmente sucedía, pero tampoco puedes quitar, o sea, este tema de las guerras floridas, lo que dice el registro, más o menos, es que tenía permitido los dos bandos tomar prisioneros y que esos prisioneros entonces iban a ser los que se ofrendaran porque tenían que alimentar al dios Sol con sangre, ¿no? Uh-huh. Es la visión de los españoles, ¿eh? La palabra Dios no existía en la filosofía, pero bueno, es la forma en la que decían. Ahora, se dice que los mexicas sí, al cambiar la guerra florida espiritual por la guerra florida material, entonces entró en, pues yo no te puedo ofrendar mi espíritu y no puedo ofrendarte el conocimiento, que es lo que a nosotros actualmente nos gusta más decir que ofrendamos, porque ofrendamos. Ofrenda, por ejemplo, en las danzas, que lo vamos a platicar más adelante, uno ofrenda ayuno, a veces ofrendas tu cansancio, ofrendas el sudor cuando estás en el temazcal, ofrendas cansancio, ofrendas varias formas, pero la diferencia entre la ofrenda y el sacrificio es que cuando uno ofrenda, la ofrenda con entrega, con amor, o sea, te das, ¿no? Y el sacrificio es, te está doliendo y es como un concepto también diferente, sacrificio y ofrenda así radical, ¿no? Entonces se dice que los mexicas, y sobre todo a partir de este momento de la entrada de este personaje, cambiaron el concepto del equilibrio de lo espiritual con lo material y se fueron más a lo material. Uh-huh. Y entonces no les dio tiempo tampoco, esa es la realidad, a los mexicas, de tener un sincretismo total porque llegaron los españoles. O sea, si estamos hablando de tiempo, ¿no? Si los mexicas llegaron por ahí que decíamos de 1325 y los españoles llegaron en 1521, a ver, 196. Yo soy músico. Nada. Nada de tiempo. Los mexicas duraron 196 años. Contra un conocimiento cultural de 8,000 años antes de Cristo, contra una humanidad de hace 150,000 años, hace 150,000 millones de años, dijimos. Sí, siempre yo también me confundo con los miles y los millones. Y los millones. Sí. Entonces, imagínate que el periodo mexica fue nada, fueron 196 añitos, y esa es otra parte, porque bueno, vamos a llegar al tiempo de la conquista, ¿no? Son 2 o 3 generaciones, de la invasión, ¿no? ¿Mande? El promedio de edad, ¿cuánto era? ¿40, 50 años? La esperanza de vida era bastante baja, ¿no? Era como, sí, 40. De hecho, llegar a los 52 años, que es un número místico, mágico, sí. Era el de la sabiduría, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, quiere decir que no todos llegaban a esa edad, ¿no? Exacto. Entonces había 3, 4 generaciones. Ponle tú ya con ganas unas 5 en esos 196 años, o sea, era nada. Pues era nada, o sea, se supone que fueron 12 tlatoanis, de una vez que se fundó México Tenochtitlan, solo fueron 12 tlatoanis, ¿no? Y unos... ¿El tlatoani cuánto duraba? ¿Tenían su sexenio? No, tenían más bien hasta que morían o si hubiera una situación que el consejo determinara quizá, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, ahora también está de moda porque acaba de pasar la celebración ahora el 30 de junio,
ahora ya, eso sí, ya, esto lo hemos lanzado muchos años, pero ahora sí también Obrador, y hasta cambió el nombre de la calle, del árbol de la noche victoriosa. Ah, ya no es la noche triste, ¿va? No, ya no. Mira, que fíjate que dentro de todas las cosas, creo que esas son de las cosas que van haciendo que uno piense que sí puede haber cambios, ¿no? Descolonizando poco a poquito, ¿no? Exacto, descolonizando. Y Para eso sí. y entonces, y traigo esto a colación porque ahí se da un caso en el que estaba Moctezuma en el gobierno, y también las fuentes de historia dicen que como se sometió a los españoles, entonces el pueblo lo apedreó y no sé qué, y Cuitláhuac, que era su hermano, se impuso. Y en la visión que se maneja un poco de la historia, dice, bueno, Moctezuma estaba ahí con Cortés, ya lo tenía sometido, pero entonces ya había una estrategia de sucesión, así como, oye, compa, si me agarran, tú te armas y tú te le sigues, ¿eh? O sea, en ese momento yo dejo de ser el Tlatoani y la gente te va a seguir a ti y tú sabes que esto es así, yo no me voy a azotar y si me matan, me mataron, pero hay un plan, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese plan se da la batalla y los españoles matan a Cuitláhuac, ¿no? O sea, no, digo, a Moctezuma, no lo apedrearon, o sea, su pueblo, ¿no? Y Cuitláhuac toma el mando y en ese momento es cuando se da esa batalla en la que se pierden, en la que pierden los españoles esa batalla. Nada más es una batalla, pero a los mexicanos nos gusta celebrar las batallas y no las guerras. Rápido, Nadiel. ¿Qué significa Cuitláhuac? Si lo tienes, si lo tienes, si no se me queda de tarea. No, sí, es que hay varias también, como... Es lo que te iba a decir, he leído unas que no me agradan. Sí, es que dicen que es el desecho de oro, ¿no? En la que seguramente has oído. Y la otra, el excremento divino, hazme el favor. El excremento, lo que pasa es que... Sí. Sí, o sea, no está, pero luego la banda de ahí nada más se agarra para hablar de la cultura, cabrón. Nada más lo que recuerdan. El desecho del toro, excremento divino, ¿qué más? ¿De Cuitláhuac tienes? Bueno, mira, lo que pasa es que si tú lo ves, como el nombre de lo que significaba, es como el que ha sido encargado de alguien, el que ha sido dado por alguien. Entonces no está tan, o sea, no es exactamente, pero pues algo que ha sido dado puede ser interpretado como quieras, ¿no? O como un desecho. O sea, como el desecho. Pero no el excremento, ¿no? Tan solo Cuauhtémoc, ¿cómo te dijeron en la escuela? ¿Qué te dijeron que significaba Cuauhtémoc? Cuauhtémoc. No sé, nada más sé que anduvo jugaba con la Malinche. Tenía una joroba. Y que jugaba fútbol y que hoy es gobernador del estado de Morelos, ¿no? No, que tuvo que ver algo con la Malinche, ¿no? No, Cuauhtémoc, no, ese era Cortés, pero bueno, eso es otra, eso es otra cosa, sí. El capítulo de la novela. Bueno, Cuauhtémoc también te dijeron que era el águila que cae, porque dicen que fue como la premonición de cuando cayó. Pero no, Cuauhtémoc era el águila que desciende, y la diferencia de un águila que cae a un águila que desciende va aterrizando, no va a morirse, ¿no? Y era el simbolismo del águila, el águila es el sol, ¿no? Entonces, sí. Cuando el sol se oculta al atardecer, eso es Cuauhtémoc. Va. Ajá. Vientos. Ya, si quieres punto ahí a lo del Cuitláhuac, porque traía esa duda y dije, se la voy a preguntar. Dale. Está bien. Entonces, bueno, íbamos en ese tema porque diciendo que de todo lo que se da, ahí es donde hay un parteaguas en la historia misma de todo lo que es el concepto de la Toltecayot, ¿no? Porque se vuelve algo más militar y también los mayas, a su vez, ya los últimos también eran más militares, más invasores, ¿sí me explico? O sea, es como una etapa en donde la cultura sí se volvió más material y menos tal vez espiritual, ¿no? Va. Entonces llegan estos compas y ellos o sea, en su pensamiento no está, o sea, ¿por qué otra cosa? Porque decían que eran ignorantes, tienen tanto oro y lo tienen enterrado y no lo ocupan.
¿no? O sea, era como para Que se ellos, hagan unas espadas. qué locos, ¿no? Tienen tantos metales y no los ocupan y se ponen plumas, ¿no? O sea, Claro, imagínate. Entonces, llegaron ellos y pues hacen las matanzas que quieras, ¿no? O sea, si dicen que eran bárbaros los originales porque hacían sacrificios y todo, ¿no es un sacrificio matar a todo un pueblo para someterlo? No es un sacrificio humano llegar con tus armas exterminarlos, acabar con su cultura, con su forma de pensar, con su forma de vida. ¿No es eso un poquito más sacrificio humano que lo que pudieran haber hecho bajo un concepto filosófico las tradiciones, las culturas tradicionales? claro. Es una pregunta, ¿no? Y luego llegan y te dicen, tienes que seguir los mandamientos de Dios, ¿no? Y si más o menos se acuerdan cómo eran los mandamientos de Dios. Eso sí se lo sabe Lalo. ¿Sí, Lalo? Los mandamientos, güey. No, no Porque robas, no, No matar, no robas. fornicar. va, No me seas hice un gacho, guión ¿no? porque tampoco me los aprendí de memoria, pero aquí los tengo. Pero fíjate, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y entonces estos compas, llámese, porque además utilizaron como arma de guerra a los sacerdotes, ¿no? Claro. Y a los soldados. Y Esas eran las armas. amaron a Dios matando tanta gente. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. No utilizaron el nombre de Dios para hacer todo eso que hicieron Claro. el sacrificio. Santificaron las fiestas cuando fue en la propia fiesta de la celebración de Toshkat, que ocuparon como foro para hacer la matanza, que se conoce en la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y de ahí si te sigues, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros donde se violaron a todas las mujeres que pudieron. Y dice Octavio Paz, ¿no? Que de ahí nace el término de ser hijo de la chingada, ¿no? En el laberinto de la soledad. Que es otra historia falsa, ¿no? Sí, No robarás, saquearon por donde no darás falso testimonio ni mentirás. Inventaron una historia completamente nueva y así no codiciarás los bienes ajenos y dime si no, todo eso que te enseñaron fue lo primero que hicieron, ¿no? claro. O Oye, sea, no, sí, ¿puedo? Pues es que en realidad, ¿qué conocemos de la historia, no? ¿Qué conocemos de lo nuestro? La descolonización, como mencionábamos en la cápsula anterior, yo creo que los historiadores son los antropólogos, arqueólogos, no sé, todos los que se encargan del estudio de estas culturas, en realidad, pensarla ya hoy, pensarla bajo los ojos de hoy, ya está colonializado el no, pensamiento. totalmente, O sea, totalmente. O sea, tienes que trabajar, irte quitando esa, o sea, aún siendo ya el doctor en antropología, ya estás colonializado y estás pensando colonialmente, ¿no? O sea, debes de tener una visión, debes de irte allá a los lugares, hacer un trabajo de campo, internarte, hacer temazcales, no sé, tú has de saber más Oye, pues para muchas poder cosas, explicar, ¿no? porque sí, Lalo. que incluso hay que también dejar de lado un poco la moral que tenemos moderna, ¿no? Claro, Porque a lo mejor ahorita vemos un sacrificio humano como algo espantoso, pero porque lo estamos viendo desde nuestro filtro moral, ¿no? A lo mejor para esos entonces, pues los vikingos lo hacían, ¿no? Eran bestial, y no estoy, o sea, me refiero a que era algo natural, común, y no era tan espantado como ahorita dices, sacrificaban y es de, ay, qué bestias eran. sí. Claro, Sí, exacto. O sea, tienes que quitarte el velo para entender la situación, porque además yo regreso al tema. Si tú lo veías como una ofrenda, a lo mejor decías, soy yo el que se ofrenda, o sea, ni siquiera me están sacrificando, ¿no? Y sí, entonces sí, en ese concepto es completamente diferente pensarlo, ¿no? claro, Pues entonces surge en este momento, o sea, ya hablando de todo lo que es la conquista, no me estoy deteniendo ya más en los hechos históricos, sino en cómo a partir de ahí surge lo que es pues lo que le llamamos el sincretismo, ¿no? Ahí en Tlatelolco hay una placa en la Plaza de las Tres Culturas que dice, con respecto al día de la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan,
Y dice, esto, voy a tratar de acordarme como dice textualmente, pero puedo equivocarme, ¿no? Pero el concepto es, esto no es una victoria ni es una derrota, es el doloroso nacimiento del pueblo mexicano, ¿no? Y yo lo digo y luego se me pone chinita la piel. Pero en ese momento viene el decir ya, o sea, se dio ese momento cultural, se dio por muchos factores, o sea, es como muy eurocentrista pensar que 400 vatos le dieron en la torre a un ejército de mexicas. Pero ¿de dónde quedaron todos los tlaxcaltecas, todos los tepanecas e incluso todos los texcocanos de Veracruz y los texcocanos que ya estaban hasta acá? Fue una guerra civil. Claro. Y los españoles fue el pretexto. Ya todos estaban hasta acá, o sea, pero es muy horizontal decir que Cortés con sus 400 hombres pudo con todo lo que era la gloriosa cultura mexica. Y es ahí donde entra la contradicción, ¿no? Eran ignorantes, pero eran la gloriosa cultura mexica, ¿no? Entonces, ahí se da la primera parte de ya lo que es un sincretismo, y ahí nace, pues sí, el pueblo mexicano, ¿no? Y lo primero que empieza ahí a gestarse es, hablando ya, irnos encaminando hacia el tema de la danza, que no se me ha olvidado que eso es lo que íbamos a hablar. No, dale. Es importante el contexto, ¿no? Se da esa parte en la que los pueblos autóctonos, todos, no solo ya quedamos los mexicas, sino todos, tenían su forma y su tradición y sus fiestas, porque tenían varias fiestas cada veintena, que es lo que valdría ahorita un mes, y hacían ciertas celebraciones. Entonces, los encargados de la evangelización se dieron cuenta que estos compas pues, danzaban y dijeron, ¿qué forma tenemos de llegarles cuando nos vamos a tardar un montón en enseñarles el español y todo eso? Y va a haber mucha resistencia, pues vamos a meternos por donde ellos les gustan, ¿no? Y se metieron a la danza, ¿no? Y entonces empezaron a hacer representaciones de la danza, donde le llamaban las danzas de conquista, donde en la danza hacían como el pleito, ¿no? De cómo los españoles llegaron contra los mexicas y cómo los españoles los vencieron, y entonces todo está glorioso, ¿no? Perdón, una pregunta. Entonces, parte del sincretismo, parte de la unión, de lo que es un sincretismo entre la cultura europea y la nuestra, es así como que la danza es como que el somnífero para que se vayan acoplando a lo que ellos traían. O sea, usan a la danza para poder meter cosas de España al pueblo mexica en ese momento. Usan la danza para, mira, dales danza, y la banda ahorita va a empezar a decir que no hay falla y vamos a danzar y empiezan a tomar movimientos de ellos, no sé. Pues sí, no, exactamente, porque en ese punto del sincretismo, desde el punto de vista del lado autóctono, ellos ven así. Si decimos que no, nos matan a todos y esto desaparece. Si decimos que sí, les hacemos creer que estamos danzándole a su Virgen, bueno, después viene la Virgen de Guadalupe, aparece en esa historia, y que estamos, pues nosotros le danzamos a Tonantzin. Entonces fue un poco un proceso en el que, por un lado digo, yo voy a decir que sí para que no me maten, pero voy a seguir creyendo y voy a transmitir lo que yo creo. Pero por otro lado, los otros decían, ya los tenemos, ¿no? Ah, ok. Sí. Es como la sincretización de todo eso del palo mayombe y esas cosas, ¿no? Que Changó puede ser y pues sí. Todas esas cosas. Hay una película, no sé si la recuerdes, ¿El Camino hacia el Dorado? No precisamente esa, la de la otra no la otra conquista, bueno, era de Topilzin, no sé si la llegaste a ver. No me acuerdo, no, creo que no. Bueno, que habla del indio Topilzin, bueno, el indio,
Ujú. Tú nos dirás qué onda con ese concepto también, de la que India. era súper abusado, súper inteligente y ayuda mucho a los españoles a, a meter la cultura, al sincretismo, ¿no? A unificar Ujú. a las dos culturas, pero pues obviamente por la cuestión religiosa, ¿no? Pero a punta de azotes, golpes, bla, 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 pero se fue domando, fue como que fue una domada al Topilzin. Bueno, esa película salió hace ya un rato.